Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una jornada que espero que sea muy interesante para todos sobre ingeniería de seguridad patrimonial. Es un placer presentaros a los dos ponentes. Uno es compañero nuestro y amigo, José Carlos Robles, socio fundador de AFIPI y director del área técnica y de operaciones, y Ignacio González, responsable del departamento de ISP. Sin más, bueno, dejo que nos cuenten. Entiendo que hablarán de planes de emergencia, planes de autoprotección y muchas cosas más de las que tenemos mucho que aprender todos. Espero que sea. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, Óscar. Encantado de estar en la sede de nuestro querido colegio. Es una satisfacción, es un placer. Quería aprovechar también a agradecer la coordinación que ha estado dispensándonos Carmen desde la parte de comunicaciones y bueno, pues sin más, nos volvemos a reencontrar unos años después de haber abordado esta temática que para nosotros es apasionante. Nos encanta reeditar la jornada que ya impartimos, pues como digo, hace aproximadamente 3 años, que precisamente llevaba por título algo así como acercamiento a la ingeniería de seguridad patrimonial, y es que efectivamente tenemos verdadero interés por aquellos compañeros, aquellos profesionales que digamos, estando vinculados a la ingeniería y al sector, a la materia prevencionista, pues puedan de alguna forma conocer y en su caso pues también desarrollar una actividad que es la que nosotros conocemos como ISP. El marco realmente de esta disciplina no es otro que el de la protección civil. No sé si para pasar, Carmen, sería avanzando. Vamos a ver. Vale. Pues os comentaba, el marco realmente de esta disciplina pues se engloba bajo lo que casi todos conocemos como la protección civil. Es verdad que todo el aspecto prevencionista ha tenido un especial desarrollo pues allá por el año 95 en nuestro país con la llamada y conocidísima Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/95, que de alguna forma, como digo, pues ha sembrado el camino para que en años posteriores, concretamente hacia el año 2007, un Real Decreto pues sacara adelante el desarrollo de lo que es la norma básica de autoprotección y que posteriormente en 2008 tuvo una modificación. Más adelante, en el año 2015, se sacó adelante la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Eso generó un punto de inflexión importantísimo que precisamente dota de fortaleza legal a toda esta materia que es la protección civil y, como caso particular, la autoprotección, la gestión de la emergencia. Bien, en estos 5 puntos que intentamos realmente crear un contexto para los que puedan estar un poco más alejados de la materia, en estos 5 puntos lo que intentamos es simplemente pues, manifestar que un emplazamiento cualquiera donde se pueda desarrollar una actividad por el propio desarrollo de la misma, pues puede estar sujeto a potenciales riesgos que en su caso generan una emergencia y que en el marco de esa legislación, de la mano de una consultora, pues se dota al titular de la actividad, al titular del emplazamiento, de las garantías suficientes para poder cumplir normativamente, para poder cumplir desde el punto de vista de la seguridad para su propio emplazamiento, para su propia gente y, por supuesto, también para lo que tiene que ver con el medio ambiente. Estamos pensando el caso pues, muy cercano de la petroquímica que desarrolla la actividad específica y que en un momento determinado se genera una situación de emergencia, pues los problemas evidentemente de carácter medioambiental, más allá de los inherentes del propio emplazamiento y más allá de lo que tiene que ver con el personal adscrito a ese centro, pues son claramente notables. Básicamente, estos 5 pasos lo que intentan es, de una manera exclusivamente genérica, sin entrar en ningún detalle, pues transmitir esa
esa inquietud, que cualquier actividad que esté expresada dentro de los anexos que se incluyen en los Reales Decretos del año 2007 y 2008, que aparecen en la parte central de esta lámina, pues son susceptibles de ser sometidos por ley a la redacción de un plan de autoprotección. En su caso, un plan de emergencia. Y afortunadamente es así porque ese tipo de actividad y ese tipo de emplazamiento que aloja el desarrollo de dicha actividad, pues ante determinados riesgos, como decía antes, pues es fundamental poder tener eso, un documento que desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista pragmático, ese documento, estando debidamente implantado, pueda resolver de manera efectiva esa situación de emergencia y principalmente pueda dar una continuidad operativa al negocio, una continuidad de la actividad. Bueno, ¿a dónde va dirigido este tipo de documentos? Pues evidentemente el abanico es amplísimo, pues desde centros docentes, edificios comerciales, hoteleros, logísticos, industria, por supuesto, oficinas terciarios, a partir de, como decía antes, a partir de unas condiciones determinadas. Si estamos desarrollando algo tan aparentemente inocuo como la actividad de oficina, si el edificio donde se está desarrollando la misma reúne esos condicionantes que comentaba antes, están recogidos en anexos de esos dos Reales Decretos, pues sin duda requiere de la formulación de un plan de autoprotección. La intención no era más que llevaros hasta aquí para que a continuación mi compañero Nacho pase a desarrollar lo que es, en esencia, el plan de autoprotección, el caso particular del plan de emergencia, que se pueda comentar con algún ejemplo práctico, algo que pueda hacer más cercana esta disciplina y, bueno, pues si os parece bien, incluso en el momento en el que podamos luego atender posibles consultas, si se suscitaran, pues que aprovecháramos también para comentar pues algún caso de los más recientes que hemos llevado a cabo en estos últimos meses. Así que, sin más, pues cedo la palabra a mi compañero Ignacio González. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Como comentaba Carlos, vamos a tratar de explicar un poquito por encima, tampoco hay tiempo para mucho más, bueno, pues en qué contexto nos movemos cuando hablamos de planes de autoprotección, planes de emergencia, y de qué forma pueden afectar o pueden implicar a técnicos como somos nosotros. El perfil técnico al que nos estamos dirigiendo ahora mismo pues es un perfil de ingeniería en todas sus facetas o arquitectura, pero no es suficiente. O sea, esto conlleva otro conjunto de disciplinas que están implicadas y que iremos comentando sobre la marcha. En cuanto a la seguridad patrimonial, ¿en qué nos puede afectar a nosotros como ingenieros, en principio, ingenieros de obras públicas, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, en fin? En lo que nos afecta a nosotros, al final, además de nuestro perfil técnico, probablemente acabemos gestionando decía, una infraestructura, pues, a nivel de dirección, a nivel de mantenimiento, a nivel de proyecto, en fin, en bastantes estamentos en los que interviene la seguridad. Decía Carlos que tenemos en todos los proyectos que hacemos, pues hay una parte de prevención que tenemos que tener en cuenta y que tiene su responsabilidad. Y cuando ya entregamos la infraestructura, pues empieza a funcionar. Empieza a funcionar la seguridad de cara a sus ocupantes. En ese caso es cuando ya interviene el tema de la seguridad patrimonial.
Pasar. Para las cosas del directo, que pasa hasta las mejores familias. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de situaciones de emergencia importantes en las que están implicadas algunas infraestructuras en las que podríamos estar trabajando en cualquiera de sus formas, tanto a nivel de proyecto como a nivel de mantenimiento como a nivel de dirección, en la que podemos estar implicados y que teóricamente deben de tener un plan de emergencia o un plan de autoprotección. Las presas tienen una característica, tienen una normativa propia en cuanto a planes de emergencia, ¿vale? Pero al final estamos hablando de documentos que afectan a cualquier tipo de infraestructuras con sus variaciones. Aunque ya ha llovido, nunca mejor dicho, en octubre del 82, y esto me pilló cerca estudiando aguas arriba de ese pantano, todos recordaremos la rotura de la presa de Tous, en la que después de un montón de sucesos anómalos, entre los que estaba un mal mantenimiento de los sistemas de alimentación de emergencia, los grupos electrógenos, no tenían mantenimiento y no funcionaron cuando debían de funcionar. Bueno, pues eso provocó que los aliviaderos no funcionasen, reventó la presa y hubo 8 fallecidos. ¿Quién son los primeros que se enfrentan a un juez? Pues primero los ingenieros que dirigen la obra, los ingenieros que controlan el mantenimiento y, bueno, a partir de ahí hacia arriba, pues probablemente personal de seguridad, los responsables de esa seguridad y de ese mantenimiento, pues también se tienen que enfrentar a esos juicios. Amén de los fallecidos, ¿vale? Eso es impagable. Bueno. Otra situación anómala que ocurrió, que también fue famosa, pues en diciembre del 83, en Alcalá 20, en una discoteca aquí cerquita, pues por unas circunstancias también irregulares, pues fallecieron 81 personas. ¿Qué situaciones se contemplaron ahí que dieran lugar a todo esto? Bueno, pues un sobreaforo, no había organización de emergencia ninguna, porque en aquella época todavía no estaba implantado el tema de planes de emergencia como está ahora. Había menos controles, los locales, como tal infraestructura que va a albergar ocupantes en un momento dado, no tenían preparadas salidas de humos, es un local bajo rasante, un montón de materiales combustibles, las salidas de emergencia eran pasillos que desembocaban en una puerta encadenada, en fin. Al final, como consecuencia, el instalador autorizado fue imputado y condenado. Por supuesto, los propietarios como máximos responsables. Y aquí ya intervino alguien de los que autorizan, ¿vale? Alguien de la Junta de Espectáculos del Ministerio del Interior. Otra cosa también grave, en septiembre del 87, el incendio de Almacenes Arias, en el que, bueno, pues perdieron la vida 10 bomberos porque se metieron en un edificio en el que no había ninguna garantía de sectorización, no había medios de extinción, había almacenamientos irregulares que nadie controlaba, en fin. Consecuencias, pues el jefe de bomberos de Madrid condenado por imprudencia y los propietarios de los almacenes. En este caso todavía no había un responsable de seguridad que hubiera ido por delante de los propietarios en el juicio y no había un responsable de mantenimiento que también se hiciera responsable de este tema. Más cercano, pues ya sabemos lo que pasó en el Madrid Arena. ¿Vale? Pues igual, en este caso ya había un plan de autoprotección, había un plan de emergencia, pero que probablemente, si se hubiera rascado más, se hubiera descubierto que no estaba preparado para ese tipo de espectáculo. Normalmente, en un establecimiento de este tipo, un establecimiento deportivo antiguo, pues cuando se inaugura, se hace un plan de emergencia, un plan de evacuación para el graderío y para, en fin, para un partido de lo que sea. No para ocupar la pista, que las salidas de emergencia no están en la pista. Entonces, bueno, pues es una mala aplicación de un documento que debía estar personalizado para otro tipo de evento. Aquí sí es cierto que para la gravedad del incidente, solamente por decir algo, murieron 5 personas, podía haber sido
mucho peor, pero bueno, ya son bastante 5 personas, una ya es suficiente. Y aquí ya sí se condenó, pues desde el ingeniero que estuvo implicado, el ingeniero, arquitecto en este caso, que intervino en el plan de autoprotección, empleados de la empresa, personal de seguridad e incluso personal de inspección, o sea, personal de la Policía Municipal, un inspector jefe. O sea que, en este sentido, lo que quiero decir es que no se trata de hacer un documento, lo entregamos y nos lavamos las manos. Ahora veremos el interés que tiene una buena implantación y qué responsabilidades tiene. Bueno, otro tipo de situaciones de emergencia que han cambiado la normativa y que nos han obligado a adoptar otras medidas de seguridad y otras operativas de emergencia, bueno, pues cercanas también, entre comillas, pues los atentados de cercanías aquí en Madrid y los atentados terroristas de las Ramblas de Barcelona, en 2017. Entonces, todo esto, ¿qué nos plantea? Bueno, cuando vamos conociendo situaciones de emergencia que van apareciendo que no teníamos previamente contempladas, pues van cambiando las normativas y vamos aplicando parches sobre medidas que antes no conocíamos y que ahora sí aplicamos. Los malos también se van a poner, y las situaciones adversas al final nos van a poner en valor cualquier situación de riesgo que nosotros podamos prever. Es decir, nosotros podemos prever que no va a caer un satélite, al final un satélite caerá. Si ponemos medidas para esa emergencia, pues nos aparecerá otra cosa. Entonces, vamos avanzando la normativa en ese sentido. Al final, ¿qué tenemos que hacer para asegurar un poquito, garantizar la seguridad, que no se puede garantizar nunca, de los ocupantes de un inmueble? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los datos que necesitamos en cuanto a prevención de riesgos para saber a qué nos enfrentamos. ¿Vale? Decía Napoleón que a la guerra hay que ir con cañones. Creo que era Napoleón. Entonces, para matar mosquitos no vamos a llevar cañones. Pero para abatir tanques tampoco podemos ir con un plumero. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es a qué nos vamos a enfrentar en nuestra organización. ¿Eso qué requiere? Bueno, pues requiere una preparación técnica, un perfil técnico como el nuestro y otra serie de cosas que debemos de conocer en cuanto a protección civil. Esto, si entráis en este mundo, veréis que es bastante multidisciplinar y que engloba bastantes variaciones en cuanto a lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es un plan de emergencia, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra organización es conocer qué riesgos tenemos y qué medios tenemos para hacer frente a esos riesgos. Por lo cual, pues, tenemos que entrar en inventario de medios materiales, medios humanos. En función de lo que nosotros tengamos, podemos organizar una operativa de emergencia personalizada para nuestra organización. Es decir, no podemos decir que tenemos una brigada de bomberos que nos van a solucionar cualquier cosa en una guardería. ¿Vale? Ni podemos irnos a una petroquímica y decir, no, tenemos 3 personas en la oficina que saben manejar un extintor. Entonces, tenemos que adaptar los riesgos y los medios y organizarlos para hacer frente a esas situaciones. Y luego, por supuesto, mantener ese documento activo a lo largo del tiempo. No sirve de nada un documento en el que hemos aportado unos planos que con el tiempo van a cambiar. El personal de los equipos de emergencia pues va a sufrir cambios por jubilaciones, por bajas, por, en fin, una serie de circunstancias. Entonces, no sirve de nada que hagamos un aviso de emergencia a un personal que ya no está, porque nadie va a hacer frente a esa situación. Con lo cual, todo esto tiene que estar perfectamente implantado. La normativa de protección civil, bueno, ya ha hecho un adelanto Carlos. Teníamos una normativa antigua del 85 en la que se dice que todos los gobiernos, las organizaciones deben hacer un catálogo de actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de emergencia. ¿Vale? Esto está actualizado con una ley del 2015, ¿vale? Que dice prácticamente lo mismo y que actualiza esto. En este sentido, se emitió, bueno, aparte de la ley de prevención de riesgos laborales, que luego comentaremos, se emitió un Real Decreto, que es el que nos guía desde el 2007 en qué estructura tiene que tener un plan para hacer frente a esto que los gobiernos dicen que tenemos que hacer. Entonces, este plan lo que aprueba es la norma básica de autoprotección en aquellos centros y establecimientos que el gobierno dice que están obligados a tener, o sea, a tener plan porque pueden dar lugar a situaciones de emergencia. En este decreto hay un catálogo de edificios. Es un catálogo mínimo, es decir,
no siempre, cuando vamos a un edificio, está obligado a tener plan de autoprotección, pero por diversas circunstancias, pues la organización, el ayuntamiento, la empresa deciden que quieren tener un plan de autoprotección. No hay ningún problema. Luego, este reglamento es a nivel nacional. Luego, cada comunidad autónoma pues, ha ido haciendo sus variantes, fundamentalmente en toda España, en toda la península, pero en las islas igual. Se sigue más o menos las mismas directrices de ese documento, salvo en Cataluña, en el que hay algunos cambios que bueno, pues obligan a otra estructura. Bueno, otra cosa que sí nos toca de lleno es el Código Técnico de la Edificación, es qué requisitos tienen que tener las edificaciones en general, y hay un documento de seguridad, documento básico de seguridad contra incendios, que nos marca cómo tienen que ser los edificios a todos los niveles para asegurar unas mínimas condiciones de seguridad. ¿Vale? Ese documento es nuestro documento de cabecera, tanto para proyecto como para los planes. Luego hay 50... Buenas tardes, una pregunta. Aparte, pues, de seguridad de utilización, Hola. seguridad, en fin. Y luego el reglamento de protección contra incendios. Fundamentalmente, las situaciones de emergencia que se nos van a presentar están basadas en los incendios. ¿Vale? Cualquier otra situación, pues, es una variante, cada una tendrá sus variantes, pero la más usual, la que se nos puede presentar en la mayor parte de los establecimientos, son incendios. Con lo cual, las características de las instalaciones en cuanto a mantenimiento, proyectos, etcétera, también están establecidas en este reglamento. Bueno, esta norma básica de autoprotección, que es una novedad con respecto a había un documento en el año 82 que pretendía hacer un pequeño índice de cómo debía ser un plan de emergencia, ¿vale? Un manual de autoprotección del Ministerio del Interior, que sigue siendo nuestro libro de cabecera, ¿vale? Aunque está derogado, pero es el que nos marca qué estructura, o sea, qué contenido tiene que tener el plan de emergencia. Entonces, a partir de allí, pues lo que se ha marcado ahora en este Real Decreto es marcar quiénes son los responsables tanto de la redacción como de la gestión y de la implantación del plan de autoprotección. O sea, aquí ya no es un documento que puede firmar cualquiera, hacer cualquiera y que se queda ahí y ya está. Marca también las características del técnico redactor, ¿vale? Es importante porque un plan se puede copiar un índice, pero al final el técnico que lo redacta tiene que ser alguien de perfil técnico y de perfil de seguridad, pero que ya digo que tiene que englobar una serie de características multidisciplinares o funcionar con un equipo, ¿vale? En este caso, bueno, pues hay muy buenos técnicos en España, hay escuelas de formación en algunas comunidades autónomas que capacitan para esto y luego está pues la experiencia, ¿vale? Pero sí queda claro qué características tiene que tener un técnico redactor y en algunas comunidades autónomas ese técnico redactor tiene que estar en un registro de técnicos acreditados, de forma que solamente él se responsabiliza de que ese plan, junto con el titular de la actividad, está correctamente redactado y, en todo caso, si no está correctamente redactado, la responsabilidad sigue siendo suya. Bueno, esta norma básica también establece el catálogo de actividades que tienen que disponer de un plan de autoprotección. ¿Vale? Decía antes, hay un anexo en el que dice que en función del tipo de actividad, pues si cumple unas determinadas características, está obligado a tener plan de autoprotección, ¿vale? Es un índice mínimo de contenido. Además, esta norma básica de autoprotección establece cuál es el índice de ese documento. Bueno. Las comunidades autónomas en las que hay que estar acreditado para esto pues son Cataluña, el País Vasco, Canarias y Baleares. El resto de comunidades pues no tienen un registro todavía, pero están en ello. Por ejemplo, en Galicia, pues para acceder a la plataforma de registro de planes, también tienes que estar autorizado y firmar los planes como técnico acreditado, pero no tenemos un número de acreditación. Bueno, en definitiva, lo que significa tener un plan de autoprotección es tener una organización, y aquí hay dos matices que vamos a señalar. Una organización para hacer frente con medios propios. Primera cuestión, o sea, con lo que tenemos en nuestra organización. Haremos frente a situaciones de emergencia en sus inicios,
¿vale? De forma rápida y eficaz. Por supuesto, para proporcionar una situación segura a los ocupantes. ¿Qué quiere decir con medios propios y en sus inicios? Bueno, cuando redactamos un plan de autoprotección, nadie nos pide que seamos bomberos, ni seamos policías, ni seamos sanitarios, ¿vale? Aunque parte del personal se tendrá que formar en algunas situaciones en materia de lucha contra incendios muy básica, manejar un extintor y poco más, y aprender a evacuar un edificio, manejar gente, personas, y a conocer el edificio y nuestras instalaciones. Y en sus inicios, porque para apagar fuegos ya están los bomberos, pero si nosotros en las situaciones iniciales de una emergencia hacemos frente a una situación que con estos medios propios, un extintor, una botellita de agua, podamos controlar, pues podremos dar lugar a que, por un lado, vamos a minimizar los efectos negativos, vamos a garantizar más la seguridad, no vamos a dejar que ese conato de incendio se desarrolle y nos produzca unas pérdidas en la empresa y una detención de la actividad de la empresa y la imagen que va a proporcionar hasta que lleguen los bomberos, ¿vale? Nosotros lo vamos a solucionar y los bomberos, si la cosa se sale de estos inicios, pues ellos como profesionales harán frente a esa emergencia y solucionarán el tema. Pero nosotros habremos intentado actuar al menos para evacuar. Es importante también que, como decía antes, esto es un documento que antes se redactaba, se archivaba y ya está, ya cumplíamos legalmente. Ahora hay unos mecanismos de control de las administraciones para garantizar que esto está redactado en condiciones, que está registrado y que va a servir de ayuda en la intervención de las ayudas externas, ¿vale? Cuando lleguen los bomberos, les vamos a dar una información que tenemos plasmada en los planos, que van a entender perfectamente bomberos de cualquier comunidad, de cualquier ayuntamiento, y que van a ser iguales para todos. Y eso les va a facilitar la intervención. Así como garantizar que ese plan se mantiene, se revisa, que las instalaciones también se revisan en materia de seguridad. Bien. Bueno, el contenido del plan de autoprotección, esto es estándar y no hace falta salirse de él. Luego hay unos anexos que podemos ampliar en función del tipo de establecimiento, pero serían estos 9 capítulos en los que primero se definen las responsabilidades, se describe la actividad sin grandes descripciones esotéricas, ¿vale? Definimos dónde vamos a trabajar, dónde trabajaría un bombero, cómo tendría que entrar, cómo tendría que acceder, qué tipo de materiales utilizamos, qué tipo de instalaciones, qué superficies, qué actividades, en fin. En el capítulo 3 ya haríamos un inventario, un análisis y una evaluación de riesgos, es decir, a qué nos vamos a enfrentar, desde riesgos derivados de la actividad, pues si es una industria o es una actividad peligrosa, es una zona de oficina, es un hotel en el que podría haber otro tipo de riesgos, riesgo de incendios, riesgo de explosiones, riesgo de actividades antisociales, riesgos terroristas, riesgos de actividades naturales, en fin, todo el espectro de riesgos que puedan afectar al establecimiento, sin irnos por las ramas. Por ejemplo, los planes que hacemos en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria, tenemos aquí un asistente que de por allí. Allí hay, bueno, pues en los planes de autoprotección tenemos en cuenta los planes territoriales por riesgos sísmicos y derivados de riesgos vulcanológicos, ¿vale? Ya hemos visto que es un riesgo real que puede existir y, por tanto, pues se tiene en cuenta y se evalúa. Ahí sí tenemos que echar mano de la parte de protección civil, ¿vale? Bueno, en el capítulo 4 describimos, ya conocemos los riesgos, describimos qué medios y qué medidas de autoprotección dispone el edificio para hacer frente a esas situaciones de riesgo. Entonces, bueno, hay unos medios que prescribe la ley, la normativa, sobre todo en materia de incendios, tanto de extinción, señalización, compartimentación, todo eso hay que analizarlo. ¿Qué medios humanos tenemos para organizar esos medios? Es decir, un extintor no se utiliza solo. Hay algunos equipos que funcionan automáticamente, pero normalmente un extintor no se descarga si no lo descuelga alguien y lo pone en funcionamiento. Una central de incendios, si no hay nadie que la mire y vea que salta una alarma, pues tampoco vale para nada. Entonces, en función de los horarios, hacemos un establecimiento real de qué medios tenemos y los organizamos. Estudiamos también el programa de mantenimiento de instalaciones. Hay una serie de instalaciones que tienen que estar correctamente mantenidas, tanto de extinción de incendios, ¿vale?, que eso se hacía hasta ahora, como de instalaciones de riesgo que nos pueden dar lugar a situaciones de emergencia, es decir, calderas, transformadores,
cuartos de baterías, situaciones con maquinaria que nos pueden dar lugar a situaciones de emergencia y no son instalaciones de incendio, ¿vale? Esas instalaciones, para garantizar la seguridad, también tienen sus medidas de mantenimiento. Bueno, y luego ya cuando ya conocemos todo esto, pues organizamos todo eso y nos venimos al capítulo 6, que es el plan de emergencia, lo que siempre hemos visto como plan de emergencia, en el que, bueno, pues organizamos todos esos medios y esos recursos para hacer frente a las distintas situaciones de emergencia que podamos tener. Igual, sin irnos por las ramas, no se trata de llevar a la gente de la mano para evacuar, sino dar unas pautas generales en función del establecimiento que nos permitan que esa evacuación se pueda hacer con garantías de seguridad. Y en los momentos iniciales, ya digo, cuando esas medidas, esas condiciones de seguridad todavía son favorables para esa evacuación. En 10 minutos un incendio que era un conato que nos permitía evacuar o hacerle frente, en 10 minutos pues nos puede bloquear de humo todo un establecimiento y nos puede dar problemas para esa evacuación, con lo cual, por eso decía antes, en los inicios de la emergencia. Y bueno, luego ya hay temas de implantación de integración del plan en otros de rango superior, es decir, por ejemplo, un plan de un centro comercial o de una fábrica, una industria peligrosa, tiene que estar integrado en un plan municipal o en un plan incluso territorial a nivel de comunidad autónoma. Entonces, bueno, las pautas de interacción pues se tienen que recoger en el plan. También con otros de rango inferior, es decir, un centro comercial que tiene varios establecimientos importantes, un parque comercial, pues tiene un plan de rango superior y después cada uno de los establecimientos tendrá su plan con sus características. Todo eso tiene que estar integrado en estos documentos. Cuando ya tenemos el documento, pues tenemos que hacérselo conocer al personal. Entonces, lo que hacemos es implantarlo. Decía que un extintor solo o una vía de evacuación no funciona sola si no interviene alguien para gestionarla. En la implantación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues damos las pautas de formación e información que va a tener todo el personal que va a intervenir, ¿vale? Desde la dirección de la emergencia hasta la última persona que está al frente de un teléfono que puede hacer una llamada de emergencia. Y en el capítulo 9, pues lo que hacemos es mantener la eficacia y actualización del plan en condiciones operativas. Lo que decía antes, cualquier cambio estructural de planos, de instalaciones, de personal, tiene que recogerse periódicamente para que cuando ese plan se tenga que poner en marcha, aunque es una cosa que está hecha con los extintores para no tener que utilizarlo nunca, si lo tenemos que utilizar, que se corresponda con la información real del edificio. No podemos darle unos planos a los bomberos cuando llegan que no son reales, porque les vamos a meter en un problema a ellos que probablemente vayan a entrar en el edificio guiándose desde el exterior con esos planos y que no se corresponden con lo que realmente se van a encontrar. Acordaros de lo de almacenes áreas. Ellos no sabían que se iban a encontrar un almacenamiento con una gran carga de fuego en un sitio en el que era difícil acceder y difícil salir. Bueno, luego hay una serie de anexos, pues directorio de comunicaciones, unos formularios para la gestión de emergencias que en función del tipo de edificio, pues pueden ser una hoja para toma de datos en caso de amenaza de bomba, en fin, formularios para la gestión del personal que evacúa, no sé. Documentos que sean interesantes para la gestión. Informes de asistencia sanitaria en caso de evacuación de heridos. En fin. Y una parte importante es el anexo 3, que es lo que decíamos antes, que era la documentación gráfica, los planos, ¿vale? Esta es la parte casi que más importante y en la que se plasma toda la información que hemos visto antes. Estos planos, pues, requieren, por supuesto, el perfil técnico del que hablábamos, ¿vale? Porque, bueno, normalmente están trabajados en AutoCAD para ser fácilmente modificables, con la información precisa que necesitan los bomberos, necesaria y suficiente. O sea, no tenemos que poner planos de proyectos, de tuberías, de instalaciones de bocas de incendio, en fin, no es necesario. La información mínima que van a entender los bomberos y que es la que necesitan para actuar. Luego, en algunos casos, pues también en edificios en los que se está implantando, se ha implantado la normativa de gestión medioambiental, pues también tienen que tener un plan de emergencia medioambiental. Incluimos un anexo, bueno, sobre todo en centros comerciales, un anexo que comunica, digamos, los dos planes, el plan de gestión medioambiental, el plan de emergencia medioambiental y el plan de autoprotección. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Bueno, aquí cuando definimos las figuras responsables, siempre el titular de la actividad, por supuesto, el responsable del edificio, si no es el titular de la actividad, y luego hay dos figuras
que son el director del plan de autoprotección, que es el responsable del plan, pero no es el responsable operativo, y luego el director del plan de actuación, que suele ser el jefe de emergencia. En algunas organizaciones, el jefe de emergencia, e incluso el director del plan, al final recae en una figura directiva. El ingeniero, el arquitecto, el aparejador, el responsable de mantenimiento, que tiene este perfil técnico. Y ahí es donde nos tocaría de lleno conocer perfectamente todo esto. Bueno, en la descripción de la actividad, pues estudiamos el entorno. Tenemos que facilitar la relación con las ayudas externas. Y les tenemos que garantizar a los bomberos que si tienen que intervenir van a tener un entorno accesible, no vamos a tener árboles, o sí, que van a poder acercarse a las fachadas, van a poder acercarse con una autoescala a determinada altura, que los viales son accesibles, por dónde pueden llegar, por dónde no pueden llegar. Entonces, eso a ellos les va a facilitar la intervención porque van a saber que cuando lleguen a un edificio no tienen que estar pensando por dónde tienen que entrar y dónde pueden estacionar un vehículo. Las características constructivas, por supuesto. Ellos necesitan saber si un edificio es de hormigón o es una estructura metálica que en caso de un incendio va a colapsar enseguida, con lo cual ellos no van a entrar, o no sé, en fin, o tiene varias plantas, tiene una planta, es bajo rasante, todo eso lo tienen que conocer. Tenemos que conocer qué actividades se desarrollan en esas actividades, o sea, en esas organizaciones. No es lo mismo una zona de oficinas que una fábrica de fuegos artificiales, un polvorín. ¿Vale? Necesitamos conocer qué instalaciones importantes, generales, nos pueden dar lugar a factores de riesgo. Esto está establecido en el Código Técnico con 3 grados de riesgo, de nivel de riesgo intrínseco, y que en función del grado pues tendremos que dotar a esas instalaciones, a ese local, de una serie de condiciones de protección. Entonces, en esa auditoría técnica que vamos a hacer para el plan de autoprotección, necesitamos conocer las características de todas estas instalaciones por si hubiese que sugerir alguna mejora del proyecto o porque ha habido algún cambio y decirle a la propiedad que tiene que sectorizar un local porque la normativa se lo obliga. O tiene que colocar un vestíbulo de independencia con puertas RF, en fin. Y a los bomberos tienen que saber si cuando se van a enfrentar a un centro de transformación se van a encontrar un transformador de aceite, de silicona de los antiguos o van a tener algún otro tipo de problemas. Si pueden tirar agua, si no pueden tirar agua. Y luego les vamos a contar también, les vamos a estudiar qué elementos exteriores de protección tenemos pues en la calle, los hidrantes que tenemos para que ellos puedan cargar un camión y hacer frente a un incendio importante en un edificio sin necesidad de tener que estar trayendo y llevando camiones. ¿Vale? Estamos hablando de los hidrantes de incendios exteriores. Bueno, en la evaluación de riesgos, pues hay varios tipos de evaluación de riesgos, varios tipos de sistemas para evaluar los riesgos. Al final son todos numéricos. Hay algunos más sofisticados, otros menos sofisticados. En fin, al final se trata de darle un nivel a ese riesgo para ver si tenemos que tomar decisiones en cuanto a los medios de protección que tenemos, mejorarlos, eliminar el riesgo o tenemos que cerrar un edificio. ¿Vale? Esto es una función también que, en cuanto a peritajes, un ingeniero de cualquier disciplina, en este caso la nuestra, puede trabajar en cuanto a peritajes, inspecciones y propuesta de mejoras en cuanto a temas, sobre todo de obra civil. Hay muchos elementos de seguridad relacionados con la obra civil. Bueno, el inventario de medios que hacemos, pues ya lo hemos visto, pues tanto técnicos, todos los que tienen que ver con la detección de incendios, con los sistemas de alarma, con la extinción manual y los sistemas que nos van a ayudar con la evacuación, una alumbrado de emergencia, señalización, sectorización, etc. Y luego dentro de los medios humanos que tenemos que evaluar, pues vamos a tener todo el personal que trabaja en el edificio como medios internos y una observación, no solamente el servicio de seguridad, ¿vale? Estamos acostumbrados, cuando no hay una organización de este tipo, a que los vigilantes son los que tienen que ir a apagar el fuego y están muy equivocados, ¿vale? Son los trabajadores del edificio, todos, los que están obligados a colaborar, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además. Entonces, como no vamos a hacer de bomberos, nadie nos puede obligar a apagar fuego, ¿vale? Pero sí nos pueden decir que podemos estar en un equipo de evacuación y ayudar en la evacuación o ayudar, no sé, simplemente informando de que hay una situación de emergencia en el edificio, de cualquier tipo, ¿vale?
los de seguridad normalmente son los que están más preparados, pero no son los únicos y son los que menor dotación suelen tener los edificios, ¿vale? Esto implica que hay que formar a todo el personal, no solamente a los de seguridad, ¿vale? Y esto es una responsabilidad tanto del empresario como de los responsables del plan. Dentro de los medios externos, pues tenemos la ayuda de bomberos, policías, servicios sanitarios y cualquier otro medio de ayuda. Cuando decimos bomberos, pues hablamos de personal de protección civil, hablamos de personal de urgencias sanitarias, personal de desactivación de explosivos en un momento dado, en fin, un montón de medios. Normalmente llamamos a los bomberos, que son los que intervienen en todas. Llamamos al 112, ellos ya se encargan de activar los servicios que necesitemos, ¿vale? Bueno, este mantenimiento preventivo, pues también lo hemos comentado. Y en este caso, cuando hablamos del plan de emergencia, pues no se trata de dar una hojita con la forma de manejar un extintor, que es lo que muchas veces se hace, ¿vale? Un plan de emergencia puede tener una hoja con instrucciones o puede tener un documento bastante más amplio, bien articulado, con mucha información. Al final lo que necesitamos es, ya sé qué riesgos tengo analizados, voy a decir qué tengo que hacer cuando sale un riesgo, dónde lo tengo que hacer, cuál es el punto afectado, que tenemos que reconocer rápidamente, quién lo tiene que hacer, es decir, qué personas de qué colectivo tienen que hacer esa actuación, ir a revisar, abrir una puerta, hacer una evacuación, en fin, de esas cosas que vamos a organizar, quién lo tiene que hacer. Y en cada fase de la emergencia, ¿vale? En una fase en la que tenemos un conato de incendio que podemos controlar nosotros y que estamos seguros que lo podemos controlar, en los inicios, pues no tiene por qué dar lugar a una evacuación, ¿vale? No se tiene ni por qué enterar el personal. Entonces, en función de esa gravedad de la emergencia, pues tendremos que tener una serie de actuaciones que tenemos que tener establecidas. ¿Y cómo debemos hacerlo? Es decir, no podemos acercarnos a un conato de incendio sin tener una cierta experiencia porque podemos meternos en problemas. No podemos organizar una evacuación sin saber lo que tenemos que hacer ni por dónde tenemos que salir porque nadie nos lo ha dicho, porque al final eso no va a ser una evacuación, va a ser el Madrid Arena, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que organizar. Dentro de la integración con los planes, pues bueno, en función del tipo de documento, pues corresponderá una u otra situación, ¿vale? Normalmente, esa coordinación supone primero una integración del plan en el registro municipal, si existe. En Madrid existía un registro municipal hasta hace unos años, ahora ya no existe un registro municipal, pero sí tienen que visar los planes, o sea, revisarlos y darles una cierta validez, ¿vale? No los sellan como se hacía antes, pero digamos que son los que dan el visto bueno a los planes. Una vez que está ese visto bueno, se registran en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Todas las comunidades autónomas, en el Real Decreto 393, se establece que deben de tener un registro autonómico de planes de autoprotección. La verdad es que en Madrid es la última comunidad que tenga el registro. Ya está habilitado. Entonces, registramos el plan y ellos nos devuelven un pequeño resumen que nosotros les vamos a enviar primero con el tema de los locales de riesgo, instalaciones especiales, qué plantas tenemos y 4 características del edificio importantes para la intervención. Y una colección de los planos que nosotros les hemos entregado. Ese documento es el que tiene que estar a disposición de bomberos, ¿vale? Cuando ellos llegan, ese resumen normalmente se salía con el plan entero, pero los bomberos no iban a consultar todo el plan. Pero la copia de planos, al menos las que nosotros trabajamos, están hechas exclusivamente para que los bomberos puedan trabajar. Bueno, si hubiese algún plan de rango inferior, pues tendríamos que coordinarlo, como decía antes, de los centros comerciales, y si no, pues no habría que hacer esta coordinación. Y en esta integración también se tiene en cuenta cómo tenemos que notificar, qué protocolo tenemos que seguir para notificar las emergencias, que en este caso es una llamada al 112, ¿vale? Si alguien ha tenido oportunidad de llamar al 112, pues muchas veces la información real que tenemos que dar de qué es lo que pasa, dónde pasa y qué heridos hay, que es lo primero que nos preguntan, pues no acertamos a darla hasta que ya nos han preguntado 3 veces, con la consiguiente pérdida de tiempo. Entonces, en estos protocolos se define pues qué información y de qué forma hay que darla para que no nos tengan que preguntar nada más. A partir de ahí nosotros dejaríamos un teléfono móvil, probablemente nos llamase un oficial de bomberos cuando ya están viniendo para acá para hacer alguna pregunta más, ya al jefe de emergencia, o un sanitario, un médico, si le hemos pedido asistencia sanitaria, y con esta notificación, si le hemos dado la información adecuada, pues no vamos a tener ningún problema en cuanto a esa cosa.
Bueno, en el tema de la implantación, pues, decíamos antes, que se basa en, pues eso, primero identificar quién es el responsable de que esa implantación se lleve a cabo y qué contenido tiene que tener esa formación para todo el personal, ¿vale? Normalmente, ya digo, no damos un curso de extinción de incendios por todo lo alto, pero sí es conveniente pues, que para ciertas personas puedan hacer un pequeño curso de manejo de extintores básico, que es bastante interesante, no cuesta un gran esfuerzo económico ni de tiempo y nos puede dar lugar a actuaciones muy rápidas y muy efectivas, tanto dentro de nuestra organización como fuera. Aquí también se habla de la investigación de siniestros. Cuando tenemos un problema, pues muchas veces al final tiramos del seguro o de inspección de trabajo. Normalmente el seguro para que nos pague lo que se nos ha estropeado o si ha habido alguna pérdida, pues para las indemnizaciones. Entonces, es importante que el técnico que redacta esto, si no es el que va a hacer la investigación, pero sí tenga ciertos conocimientos de qué es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces, nosotros integramos en nuestros planes un pequeño documentito con pues, unas informaciones básicas que cualquier persona que tenga estos conocimientos puede ir complementando. Y esto, junto con el informe de bomberos o informe de la policía, pues es lo que de cara a un seguro nos va a facilitar después toda la vuelta a la actividad. Bueno, esto de los reciclajes y todo esto, bueno, pues es simplemente decir con qué periodicidad tenemos que hacer cada operación de formación, de reciclaje, de auditorías, de ejercicios y simulacros. Aquí también vamos a marcar, dentro de esa implantación, vamos a tener en cuenta que hay que hacer ejercicios. Esos ejercicios no es hacer sonar las sirenas de alarma y cronometrar a ver cuánto vamos a tardar, ¿vale? Se trata de que el personal, una vez que ya tenga esa formación, pues que la ponga en práctica y comprobemos que lo que nosotros hemos previsto en el plan es adecuado y funciona correctamente. Y si algo tiene que salir mal o sale mal, que salga en el simulacro y lo tendremos en cuenta para retroalimentar el plan de emergencia. Bueno, que sepáis también que el plan de autoprotección en la mayor parte de España se tiene que revisar cada 3 años como máximo, menos en Cataluña, que son 4. ¿Vale? Bueno, dentro de esos planos de situación, pues, hay una serie de planos que hay que incluir, aparte de los planos de extintores y todo esto, pues son un plano más amplio que este, en el que marquemos dónde está ubicado en el entorno este edificio, más o menos la ubicación de hospitales, parques de bomberos, etcétera. Y luego hay otro plano, que sería este, en el que marcamos la accesibilidad del vehículo de bomberos. Por ejemplo, en este decimos que el recorrido desde su parque de bomberos, en un plano más amplio, se lo marcaríamos, vendrían por aquí y podrían acceder a este punto. Les marcamos la ubicación de los hidrantes, que son estos cuadraditos blancos y rojos que hay por aquí, los hidrantes de incendios que tiene ese edificio para que los bomberos lo tengan presente. Y les marcaríamos también, en otro plano un poquito más cercano, en qué zonas ellos pueden estacionar sin ningún problema, porque tienen la accesibilidad permitida. Es decir, no tenemos volardos, no tenemos árboles, no hay coches aparcados, en fin. También les damos un plano en el que les marcamos los accesos al edificio y los puntos de reunión exterior, que son los puntos en los que el personal se va a agrupar en caso de evacuación, incluyendo los posibles heridos y afectados que pueden estar en estos puntos. Y también el punto en el que les vamos a recibir con esa copia de plano, que sería este cuadrado rojo. Vamos a decir, bueno, pues va a haber un vigilante o el jefe de emergencia o alguien de mantenimiento que va a estar aquí esperando con una copia de los planos, te va a acompañar al puesto de mando o al punto del incidente y te va a dar toda la información que tú necesites para actuar. A partir de ahí los bomberos organizan sus actuaciones y ya empiezan a funcionar y a partir de ahí nosotros ya dejamos de tener el mando de la gestión de la emergencia. Ya se hacen cargo ellos y nosotros probablemente nos manden a la calle y ya se hacen cargo. Bueno, dentro de las informaciones que tenemos que buscar y encontrar en el código técnico, en función de los usos, pues son las ocupaciones que vamos a tener en el edificio. Eso muchas veces se deriva de la auditoría técnica y otras veces pues se hace un cálculo teórico para ver qué máxima ocupación tiene ese edificio para poder luego organizar esa evacuación. ¿Vale? Hablamos dónde están los parques de bomberos, características de los viales del entorno, las coordenadas siempre del centro para que ellos, si necesitan acceder con GPS, pues puedan tenerlas localizadas.
En fin, cuando tenemos en cuenta las zonas de riesgo sísmico y los riesgos que tenemos, esto lo utilizamos los ingenieros y todos los que nos dedicamos a... Bueno, yo soy industrial, pero también tengo parte de obras. Lo utilizamos para la norma sismo resistente para hacer los cálculos de las estructuras. Esto lo tendréis bastante. Entonces, en función del tipo en función de la zona en la que estemos calculando, pues tenemos que hacer unos cálculos de cargas sísmicas que tenemos en cuenta. En protección civil, ¿qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues evaluar las zonas de mayor riesgo sísmico. En el caso de Canarias, decía, el mayor riesgo vulcanológico. Los locales de riesgo especial les asignamos un nivel de riesgo en función de su uso. Hacemos un cálculo de la evacuación, ¿vale? Nos aseguramos de que con esa ocupación que hemos calculado previamente, el edificio cumple requisitos suficientes para que la evacuación se pueda desarrollar en condiciones legales y de seguridad. Y bueno, pues esos cálculos luego los plasmamos en un plano en el que, bueno, en cada una de las salidas pues decimos qué ocupación hay asignada y qué ocupación tendría que haber asignada en caso de que se bloquease alguna de ellas. Bueno, esto... Cada plan tiene una estructura de emergencia. Bueno, aquí interviene, pues, desde el vigilante de un centro de control, un conserje, equipo de primeros auxilios y servicio médico, el jefe de emergencias, los equipos que van a intervenir, pues, los equipos de primera intervención, que serían los que tienen el primer acceso a un punto en el que se desarrolla un conato de incendio, los equipos que se van a ocupar de la evacuación, equipos de mantenimiento que se van a ocupar de hacer los cortes convenientes o ayudar a los bomberos en los temas de instalaciones, en fin. Y luego para cada uno de ellos pues le preparamos una breve reseña, aparte de explicar la operativa de emergencia, una breve reseña de cuáles son sus funciones en cada una de las situaciones de emergencia, ¿vale? Algo muy sencillito para gente que trabaja en cualquier cosa, desde una cocina hasta un administrativo, un conserje, en fin, cualquier persona, cualquier trabajador del edificio. Esto es lo que les vamos a contar Y esto sería el plano que tendríamos que entregar a los bomberos, en el que están marcados los extintores, bocas de incendio, pulsadores, qué zonas tenemos con detección de incendios, qué sectorización tenemos, la vía de evacuación, en fin, la información necesaria y suficiente para que ellos puedan intervenir. Bueno, luego ya podemos adornar los planes pues con otro... Hay planes en los que el personal de determinados establecimientos colabora en la evacuación, en un centro comercial, por ejemplo, porque los medios que tiene un centro comercial son muy escasos. En una galería a lo mejor hay un par de vigilantes y poco más, ¿vale? Entonces, pues dividimos en zonas y decimos cada zona, pues una persona de esta zona pues se va a ocupar de ayudar en la evacuación de estos de aquí, se pone aquí y dirige. Entonces ya podemos complicar la situación. Podemos hacer desde el plan de una guardería, que es tan importante como el plan de un centro comercial, el plan de IFEMA, el plan de un rascacielos, el plan de un campo de fútbol. Cada uno tiene sus particularidades, pero todos se basan en estos mismos parámetros. Yo creo que contigo, sí. Sí. Bueno, pues ahora, si os parece, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que queréis comentar, pues estamos a vuestra disposición. Vamos a ver, en el proyecto sabemos el plan de autoprotección, por ejemplo, en el caso de Abril, que cada una de las estaciones Sí. dentro del proyecto de la estación están contemplados, ¿no? Y a su vez el apéndice del plan de emergencia. Pero ¿dónde se tendría que registrar el plan de autoprotección de cada centro comercial, guardería o cada localidad? A ver, por ejemplo, de una guardería, por decir algo, Sí. por ejemplo, en Madrid un centro de salud no estaría en el anexo de edificios, no es un edificio sanitario, es un edificio administrativo, no estaría en el anexo del Real Decreto como obligado a tener plan de autoprotección. Pero la normativa de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en la ordenanza, sí dice que a partir de 500 metros un centro de salud tiene que tener plan de autoprotección. Es decir, que tiene que registrarse en el ayuntamiento. Exactamente. Se tiene que presentar en el ayuntamiento. Normalmente, cuando se hace un edificio, cuando se hace un proyecto y se hace ese edificio, hay que acompañar la licencia. Para conseguir la licencia tienes que entregar un plan, ¿vale? Eso sería una parte. Eso iría, digamos, a la parte de
la Junta de Distrito. Muchas veces se hace un documento, se entrega, pero no es el plan de autoprotección. Nosotros lo hacemos de tal forma que valga para una cosa y para la otra, ¿vale? Entonces, si te lo pide el ayuntamiento porque va a acompañar un proyecto para la concesión de la licencia, pues irá a urbanismo, ¿vale? Con la documentación legal. Incluso ahora se hace una declaración responsable como que está ese documento y tal. ¿Nosotros qué hacemos? Pues a la propiedad. Digo, nosotros hacemos el plan de autoprotección. Con eso vosotros lo podéis presentar ya al ayuntamiento, incluso lo registramos en la Comunidad de Madrid y con el justificante del registro ellos lo acompañan a lo de la licencia. Cada ayuntamiento funciona de una manera, pero normalmente es urbanismo de ese ayuntamiento al que tienes que presentar ese plan. De la parte de protección civil, pues ya digo, tienes o el ayuntamiento, si es un ayuntamiento grande. Antes los ayuntamientos de más de 30.000 personas tenían las competencias, ¿vale? Ahora ya digo, es la Comunidad de Madrid la que tiene el registro y la que marca. Entonces, los ayuntamientos simplemente, el de Madrid te lo revisan los bomberos y te dicen que cumple formalmente con el 393 y ya lo registras, ¿vale? Hay veces que ni pasa por el ayuntamiento, directamente va a la Comunidad de Madrid. En esa misma institución está el libro de registro de las personas prácticamente autorizada o certificada. En las comunidades autónomas que he dicho antes, en Cataluña, en Baleares, en el País Vasco y en Canarias, hay un registro, tenemos un numerito, los que estamos registrados, y bueno, tienes que cumplir unos requisitos, haber pasado las formaciones y tal. Y en mi caso, por ejemplo, como yo he venido haciendo planes desde hace 25 años, pues he aportado experiencia. Yo no he hecho un curso de planes. De hecho, probablemente empiece en un instituto a hacer formación de planes. Y no pasa desde ayer. O sea que en ese sentido, fíjate las vueltas que puede dar la vida. Y esto está basado en planes que yo he presentado en la Comunidad de Madrid. El director general de Protección Civil en su momento me certificó que yo tenía registrados. Eso lo llevé junto con mi titulación a Cataluña y me registraron. Con esa titulación he conseguido la del País Vasco sin pasar por ningún sitio y la de Canarias. Ahora parece ser que es un poco más un coladero, ¿vale? Hay directores de seguridad que, habiendo hecho alguna cosa sin ser titulados técnicos, pues metan alguna cosa, pero lo normal es que tengas una titulación técnica. La normativa dice técnicos competentes para evaluar los riesgos a los que está cometiendo. Es un técnico competente. Un director de seguridad no tiene colegio. No tenemos colegio. Y por tanto no tenemos un seguro de responsabilidad civil. Podríamos tenerlo, ¿vale? Pero no para hacer planes. Hay muchas malas interpretaciones. La Comunidad de Madrid todavía no tiene registro porque todavía en los ayuntamientos se están planteando problemas para ver quién es técnico competente y quién no. Entonces, al final, el Ayuntamiento de Pozuelo, que habían hecho consultas a la Comunidad de Madrid, pues todavía no lo tienen claro. Con prevención. Más o menos. Y otra cosa, no me importa, yo lo tengo aquí anotado. Una pregunta también. Yo hace años hice algún plan de autoprotección, en aquella época antes de 2010. Lo registré, lo llevé a los bomberos, porque así se establecía, ¿no? Pero los bomberos te lo cogían, bueno, guardo ahí, pero no te... por certificaciones ISO, tanto de prevención como de medio ambiente. El Ayuntamiento de Madrid, como estaba además ahí en la M30, tú registrabas el plan, ellos te lo miraban y te lo sellaban. O sea, te lo visaban, ¿vale? Con lo cual, eso iba a misa. Hay proyectos, o sea, hay planes de esa época. Bueno, no te decían si estaba bien, si estaba mal. No, al sellártelo ya te decían, ya lo puedes implantar, ya está bien. Lo cierto es que, por ejemplo, ahora para entregarlo para la concesión de licencias, lo tienes que entregar muchas veces antes de que incluso esté el edificio acabado. Lo cual es un problema, ¿vale? Porque yo como ingeniero, como técnico, firmo un plan y firmo que yo si he visto un extintor colocado, lo he visto. Yo no puedo decir que en un proyecto he visto que se iba a poner extintor, ¿vale? Porque nosotros sí tenemos que auditar el edificio y confirmar que todo lo que nosotros ponemos en el plan es correcto. Y ese es un poco el problema de las responsabilidades. Y si me permites, Nacho, también hay una cuestión y es, antes hablaba Nacho de lo que es la acreditación del técnico competente, que parece que se va a un desastre, ¿no? Lo de técnico competente parece que vale casi cualquier cosa. Al principio comentamos que es importantísimo tener ese pozo que es el que da una formación técnica en una ingeniería, en una arquitectura similar,
tener una formación prevencionista también es esencial. Luego está la praxis profesional, es decir, a medida que vamos desarrollando distintos trabajos más o menos polivalentes, nos va dando una visión un poco general, y cuando tienes la posibilidad de entrar en materia que lleva tiempo a su vez ya sufriendo ese proceso, de alguna manera es cuando tú te vas introduciendo en esa categoría de lo que es el técnico competente. Entonces, es verdad que no hay una formación específica, hay un esfuerzo ahora por parte de la administración docente, por medio de la cual están desde hace un tiempo también formando a chavales como técnicos superiores en esta disciplina, y que desde mi punto de vista tengo una sensación agridulce, porque por un lado está la excelente noticia de que hay una preocupación por parte de la administración pública, de la autoridad competente, para que efectivamente se vayan formando personas en esta materia, pero hay un nivel, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, de exigencia relativamente laxo, como para que luego a todos estos, este colectivo que sale formado, pues les traslade la responsabilidad tan elevada de firmar un documento de estas características. Porque claro, es como si alguien que no pasa por la formación superior en una universidad, si no pasas por ahí y le estás exigiendo unas responsabilidades como el universitario que ha pasado por esa formación, ¿no? Llámese un médico, llámese un ingeniero, llámese un arquitecto. En definitiva, eso es algo que yo creo que se acabará equilibrando. Lo mismo pasa con prevención, que ya es curso de formación. Correcto. Hay dos preguntas antes de la siguiente. Sí, dice María Maribela, dice, buenas tardes, por favor, ¿podrías repetir el proceso de registro del plan y las excepciones para tener un plan? Y también pregunta, en edificios antiguos al Código Técnico de Edificación, ¿cuál sería la normativa aplicada? Gracias. Claro. ¿Son dos puntos de una persona? Sí, todas las preguntas. Bueno, respondemos a la primera. A ver, el proceso de registro, una vez que el plan está revisado por la propiedad, está de acuerdo a lo que necesitamos, pasa primero porque lo suscriba la propiedad, el responsable del edificio. Lo tiene que firmar, que lo suscriba el técnico redactor, ¿vale? Lo tengo que firmar los dos. Y subirlo a la plataforma al registro de la comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? Ahí, ahora mismo, que yo sepa, todas las comunidades autónomas tienen un registro de planes de autoprotección. Cada una tiene su plataforma de acceso. Aquí en Madrid es la Dirección General de Protección Civil. En Cataluña es la plataforma Hermes. En Galicia es el Regape. En Baleares también se presenta Protección Civil. En Canarias es Protección Civil. Entonces, entrando en las páginas de Protección Civil de cada una de las comunidades, tienes acceso a esa plataforma. Si tienes que estar acreditada, pues tendrás que acceder como técnico acreditado con un certificado electrónico previamente autorizado con ellos, y ya está, subes ese documento. Normalmente no se sube el plan completo, se rellena una serie de fichas que se extractan del plan y los planos. En alguna otra comunidad, además de eso, por ejemplo en el País Vasco, además de ese resumen y de los planos, puedes subir el plan entero, en Galicia también. Entonces, con eso ya tienes un número de registro y a partir de ahí toda la gestión del documento, porque no se queda ahí la cosa. Ese proceso de registro lleva implícito la presentación de un certificado de implantación, ¿vale? Es decir, yo he dado los cursos y he hecho los simulacros pertinentes tanto al inicio como periódicamente, y todo eso se va subiendo. Todos los cambios que se vayan haciendo en el plan hay que reflejarlos en la plataforma. En fin, es un seguimiento permanente, ¿vale? En el caso de Madrid, los bomberos sí revisan el plan, hay que presentarlo en... bueno, ahora se lleva ya a la calle Rufino Blanco, donde está el Parque Central de Bomberos. Ahí están los servicios técnicos. Ahora se presenta una copia, antes se presentaba en papel, ahora se presenta una copia digital, ellos lo revisan y te responden diciendo que cumple la normativa del 393, o sea, que cumple formalmente con la normativa, nada más. No te dicen que es válido ni nada. Si hay alguna cosa que resolver que ellos hayan visto que les afecta, pues te lo dirán, se resuelve, se le vuelve a enviar y ya está. Y una vez que ese plan esté, se presenta a la comunidad, o ya digo, hay planes que no pasan ni siquiera por el ayuntamiento. Estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid. En otros ayuntamientos
pues se presenta directamente en la comunidad porque el ayuntamiento no tiene competencias o no tiene un servicio técnico o no tiene un registro. Entonces, directamente ellos te lo revisan y ya está, te lo validan, lo firman como promotores del plan, lo firmamos nosotros y lo registramos donde procedemos. Y la otra pregunta era, esa sí me la sé. Las excepciones para tener un plan. A ver, para tener un plan de autoprotección, en general, tienes que irte al anexo 1 del Real Decreto 393, pues, no lo tengo aquí delante, si no, lo habíamos visto, pero básicamente en función del uso, por ejemplo, uso administrativo, pues estamos hablando de límites de superficie. Un edificio de uso administrativo, me parece que son 2.500 metros cuadrados en total. A partir de ahí está obligado a tener planes. Un establecimiento comercial o un establecimiento docente, con un establecimiento docente, el límite está en 2.500 ocupantes. Luego, cada ayuntamiento, si tiene una ordenanza municipal, por ejemplo, el de Madrid la tiene, para cada uno de los usos, pues establece otros límites. Por ejemplo, uso administrativo para el Ayuntamiento de Madrid es más de 500 metros cuadrados. Con lo cual, todos los centros de salud que se les asigna uso administrativo están obligados a tener plan. En general, hay una cosa importante que no está, bueno, está dentro de ese anexo, pero no está en ninguno de las tablas. Y es que se establece como regla general edificios, o bien de edificios en altura que se llama, más de 28 metros cuadrados, perdón, de 28 plantas, 28 metros de altura, y ¿qué otra excepción había? Bueno, en general, aparte de los edificios en altura, los edificios que albergasen ocupantes que no pueden evacuar por sus propios medios. Ya estamos entrando en el tema de, por ejemplo, una guardería, que puede ser un edificio pequeñito y es tremendamente sofisticado a la hora de hacer un plan de emergencia, la parte de evacuación, ¿vale? Porque está manejando niños. Hay sistemas, hay formas de hacerlo y formas de enseñar a los niños, en fin, y al personal. Una residencia de ancianos, un hospital. Los hospitales normalmente todos tienen plan de autoprotección precisamente por esto, porque necesitan unas características especiales para una evacuación que no se puede realizar y unos medios de protección que tienen que tener preventivos y de actuación muy importantes, porque no podemos desalojar un montón de camas de un hospital una noche en la que hay 4 auxiliares, 2 vigilantes y hay 200 camas. Evidentemente, si hay una situación de emergencia, tendremos que poner otras medidas técnicas, sectorización, detección temprana, que nos ayuden a identificar rápidamente esa situación para que no nos dé lugar a tener un incendio en el que tengamos que sacar por las ventanas al personal. De todas maneras, Nacho, una forma quizás de sintetizar la respuesta de esta pregunta de esta compañera que nos hace la pregunta, efectivamente, el Real Decreto, en el anexo que citaba antes Nacho, tiene tasado con todo detalle, lo digo para que no haya ningún tipo de problema, está súper tasado por el legislador en qué casos se debe o no se debe redactar, o hay obligación, mejor dicho, o no la hay de redactar un plan de autoprotección / plan de emergencia en su caso. Y básicamente los criterios son morfología, geometría, es decir, en función de las características morfológicas geométricas del emplazamiento, ya sea un edificio, una infraestructura o lo que aplique a dicho emplazamiento, las características del aforo en cuanto a cantidad y cualidad, es decir, lo que antes estaba mencionando Nacho, que no es lo mismo un centro comercial donde el aforo es variopinto, puede haber una persona con discapacidades determinadas, puede haber colectivos de chavales jóvenes, puede haber un mini concierto en otra zona del centro comercial, etcétera, etcétera. Es decir, el aforo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y luego, por supuesto, está la naturaleza de la propia actividad, porque no es lo mismo que un emplazamiento se dedique a una instalación de producción de un gas determinado, es decir, una instalación, por ejemplo, petroquímica, el ejemplo que poníamos al principio, o lo que sería un colegio público que se imparte desde primaria hasta, por ejemplo, hasta bachillerato, pues tiene una actividad que, por supuesto, tendrá sus riesgos, pero que no son comparables a los que puede entrañar la actividad de una planta petroquímica. Yo al hilo de, no sé si había alguna pregunta. Sí, hay
Perfecto. Es la del edificio antiguo. El código Sí. técnico, la aplicación de código Sí, técnico. a ver, hay edificios en los que no podemos, edificios antiguos, sobre todo aquí en la zona del barrio de Salamanca, hay varios en los que se acometen reformas que bueno, pues implican una serie de actuaciones técnicas de la ingeniería y de la parte constructiva que no pueden adaptarse al código técnico porque están protegidas. Una escalera, una simple escalera, no la podemos tocar. Cuando se hace ese proyecto de reforma, hay una parte que se llama seguridad operacional, ¿vale?, que está recogida de forma que tú puedes hacer un proyecto alternativo proponiendo unas medidas de seguridad, unas medidas de protección que no cumplen el código técnico, pero que son equivalentes en cuanto a seguridad. ¿Vale? Entonces, un proyecto prestacional, concretamente. Entonces, decir, bueno, pues no puedo poner no puedo sectorizar esta escalera, pero puedo poner las puertas de las viviendas con una resistencia al fuego de 240, que se cierran solas. Un sistema de detección estupendo. Entonces, todo eso, si te lo acepta la Junta de Distrito, tú puedes aplicarlo. Evidentemente, en un museo, por ejemplo, no puedes poner una instalación de rociadores, ni coger extintores que puede utilizar cualquier persona y cargarse un cuadro simplemente aplicando un extintor de CO2, que es lo que es inocuo. Entonces, en las situaciones en las que no se puede cumplir la normativa tal y como se establece, se puede proponer un proyecto alternativo y a partir de ahí hacer una evaluación de riesgo. Había una aplicación de la Escuela de Ingenieros Industriales, una metodología de riesgo que establecía eso para este tipo de cosas. Entonces, si ese nivel de riesgo era asumible, el proyecto se aceptaba. Se lo aceptaba Lo que pasa es que como cambió el código técnico, esa metodología pues se quedó ahí. Era un prototipo. Entonces, en el momento en que tú ese diseño prestacional se adapta a lo que te permite los bomberos, por ejemplo, en este caso, pues ya para adelante y haces un plan de autoprotección mencionando que las medidas están adaptadas a un proyecto prestacional, un diseño prestacional. Por esto mismo, efectivamente, nos aplica siempre pues, en materias, como puede ser también la medioambiental. Es decir, no podemos pensar que se puede ejecutar el trazado de una autovía, por ejemplo, en una zona donde no hay una protección medioambiental, a donde sí la hay. No podemos actuar igualmente en la rehabilitación de un edificio que tiene una protección urbanística donde no la tiene. Y en el tema que estamos hablando, que es el de la seguridad patrimonial, en su marco de la protección civil, de la autoprotección, pues nos pasa lo mismo. Lo que está comentando Nacho es precisamente eso. Se trata de buscar o identificar la singularidad que tiene el emplazamiento y de buscarle una solución compatible entre la seguridad y la limitación que nos están marcando, pues cuestiones urbanísticas o las que aplique. De todas maneras, lo esencial es eso. Esa consultora que se dedica a redactar ese plan lo tiene que hacer compatibilizando precisamente estas circunstancias. Para nuestros colegiados que van a ver en diferido, ¿cómo se llama el curso de educación superior que dan? Porque también si eres ingeniero y además de eso no tienes mucho trabajo, podrías estudiar el curso de formación profesional. ¿Cómo se llama? ¿Qué te habilita para hacer? Aquí en Madrid hay dos institutos que yo conozca. Uno de ellos está en Brunete. No te puedo decir ahora mismo el nombre, te lo puedo decir en un momentito, te lo puedo decir, porque tengo una tarjeta ahí. Y hay otro en Arganda, ¿vale? Son centros de formación de personal de protección civil, de emergencias y bomberos. Es un centro privado, pero ya digo, son centros que te habilitan a hacer ese curso. No un curso, es un grado superior. ¿Vale? Sí, hay grado medio y es un grado superior. Te habilitan para formar planes y más si tienes un perfil técnico. Sí, pues, mejor. Por eso lo digo, para motivar. Es que... decía que muchas veces nos pensamos que con tener un curso que hemos hecho en protección civil, a mí me lo decía ayer una persona que trabaja en un instituto de eso y que era militar, bombero de la UME. Él ha hecho cursos en la Escuela Nacional de Protección Civil de planes de emergencia. Es que yo he hecho de esto y no sé nada. Claro, tu perfil técnico no es el de un ingeniero, no es el de un arquitecto que manejas AutoCAD, manejas planos, manejas instalaciones, tenés un cierto manejo de instalaciones y unos ciertos conocimientos satélites, ¿vale? Decía que esto, yo llevo 25 años y sigo aprendiendo, ¿vale? Y tengo
formación en el tema de protección civil, en el tema de prevención de riesgos laborales, en dirección de seguridad y aparte soy ingeniero. Yo no hago esto como ingeniero. Bueno, ahora sí porque me obligan. Pero yo cuando empecé a hacer esto lo hacía en otro... Entonces, esa formación multidisciplinar, pues a partir de ese curso que ya te habilita, pues a partir de ahí tú te vas enriqueciendo, te vas relacionando con el personal. Yo he aprendido mucho de bomberos, de técnicos de prevención, clientes. 25 años dan para mucho. Yo llevo más de 25 años. Pero me dan para mucho. Bueno, las ganas están bien llevadas. Y vas aprendiendo trabajando con ellos. Si te vas a trabajar en una guardería, pues tendrás que tener primero un poco de conocimiento, no meterte a fondo perdido, decir, voy a hacer esto con un índice, nada más. O sea, rellenar ese índice requiere ciertos conocimientos. Y una base buena es pues, hacer algún tipo de curso de esto. Entonces, yo si quieres ahora cuando terminemos, yo te facilito. Sí. Mira, te voy a hacer otra cosa. Sí. Otra pregunta más que nos hace María Maribela. Dice, ¿en el plan de autoprotección se aplica el RITE para establecer la clasificación de los riesgos o es otra la normativa o metodología? A ver, hay normativas sectoriales. Por ejemplo, en el reglamento en los reglamentos de instalaciones de climatización hay apartados que te establecen el nivel de riesgo de determinados locales, igual que, por ejemplo, en el reglamento de baja tensión también se establece el riesgo intrínseco de determinados locales. Pero el código técnico ya te da un matiz, te establece un matiz en función de, por ejemplo, una potencia de transformadores, de ese nivel de riesgo que tú le tienes que asignar. Luego, cada normativa sectorial pues establece otro nivel de riesgo, igual que en petroquímicas, pues tienen su propia normativa. En el apartado nuclear también tenemos una zona en la que ellos tienen sus propios niveles de riesgo y su propia metodología de evaluación. Y en el RITE es el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Si no me equivoco. El código técnico ya te dice, aparte del RITE, te dice que los locales que albergan maquinarias de climatización son locales de riesgo bajo. Entonces, eso lo que te dirige es a qué medidas de protección contra incendios o de sectorización tienes que aplicar en función del tipo de nivel. Esto es lo que se ocupa en el código técnico. Lo que es cierto, al hilo de lo que está comentando Nacho, es que aunque hay una matriz legal que nos sirve de guía para poder abordar la redacción de un plan de autoprotección, estamos hablando de los reales decretos, estamos hablando de la ley de 2015 y que esto es legislación matriz, por decirlo de alguna manera. Subyace la de prevención de riesgos laborales, que también comentábamos antes, pero luego efectivamente es que hay que tener muy presente los reglamentos de instalaciones específicas, como son las térmicas, que citaba la compañera que hacía la pregunta. Por supuesto, el tema de protección contra incendios con el RICFI, instalaciones de baja tensión, eléctricas de baja tensión. Por lo tanto, todo ese tipo de reglamentos que están desarrollados a partir de reales decretos son también documentos, digamos, satélites que están dando vueltas en torno a esa legislación matriz. Y a la hora de preparar un plan de autoprotección, cuando el emplazamiento requiere, pues porque tenga instalaciones térmicas muy potentes, por supuesto que tienes que ir a bucear en este tipo de normativas. Sí, una observación a este hilo. En el capítulo 5, cuando hablamos del mantenimiento de las instalaciones, que decíamos antes que hay instalaciones que pueden dar lugar a situaciones de peligro por bajo mantenimiento y no tiene nada que ver con las instalaciones contra incendios, en ese apartado nosotros aplicamos la normativa de cada una de las partes, además está establecido ahí, reglamento de baja tensión, de media tensión, normativa de climatización, en fin, todo lo que afecta a las instalaciones que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿vale? Para evaluar esas pautas de mantenimiento que deben de realizarse, aparte de las reglamentarias, para garantizar la seguridad. Entonces, eso sí está recogido en el capítulo 5 del plan de autoprotección. Y aparte, fijaos, estamos hablando de emplazamientos y generalmente asociamos el emplazamiento con un edificio. Es decir, el continente aloja una actividad determinada, pero es que si nos vamos a instalaciones industriales de alta complejidad técnica, al final una cuestión como es la instalación eléctrica, la instalación térmica, etcétera, pues se hace esencial que se tenga presente toda la normativa que aplica a ese respecto. No sé si quedará alguien conectado aún. Sí. Solo queda un comentario que pide que si podríais indicar la documentación del curso que ha comentado. ¿A qué?
La documentación del curso. Pero será la ubicación. Será la de las información actividades. respecto al curso o algo así. Porque hablabas de formación. No, sí, yo se la facilito. Sí, bueno, es la referencia de uno de los dos institutos que yo conozco aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, yo me quedo con la información. Es una referencia y sí es cierto que O si queréis lo podemos plantear luego. Sí, lo planteamos luego. Pues son dos entidades privadas, con lo cual se puede plantear, si queréis luego. Yo aprovecharía para recordar que el plan de autoprotección no deja de ser un documento y, como se suele decir, que los árboles no nos impidan ver el bosque. El plan de autoprotección no deja de ser ese documento que nos va a servir de herramienta a todos los que ocupamos un emplazamiento o que estamos detrás del desarrollo de una actividad concreta. Bien, es esa herramienta que nos va a servir para autoprotegernos en una situación crítica, porque se ha desarrollado una emergencia a partir de que un riesgo ha dejado ese riesgo y se ha convertido en eso, en una emergencia, en una realidad crítica, bien, hasta que esos servicios profesionales de la emergencia vengan a asistirnos. Entonces, es importantísimo que ese documento, además de cubrir el expediente, que es lo que habitualmente todos decimos, bueno, es que ya cumple con la legislación vigente, además de cubrir el expediente, sea un documento pragmático, es decir, que sea un documento redactado no para que ocupe, no para que tenga información superflua, sino para que realmente esté concebido para la necesidad que se pretende cubrir con él. Estando debidamente redactado, siendo pragmático, dando por hecho que cumple con la ley, tiene que estar implantado. Tiene que estar implantado. De nada nos sirve tener un fabuloso documento si no lo tenemos implantado. Implantado pasa básicamente por dos estadios que ha desarrollado Nacho de manera bastante adecuada, que son la parte de formación e información y luego los ejercicios prácticos en lo que todos conocemos como los simulacros de evacuación, que son esenciales. Entonces, una vez que tienes implantado el plan, prácticamente tienes casi todo. ¿Y por qué digo casi todo y no todo? Porque después, que también lo ha citado Nacho, tenemos que mantener actualizado el documento. Nosotros somos unos defensores a ultranza de que ese documento que ha sido implantado se mantenga en el tiempo. Cualquier transformación, digamos, física en el emplazamiento o cualquier rotación del personal que está adscrito a esa actividad en ese emplazamiento y que ha participado de la formación y de la información que sirvió para la implantación, si ha habido una rotación de ese personal y entra personal nuevo, nuevamente requiere de ese mantenimiento. Tiene que volverse. Claro, por supuesto. Es como nos pasa con tantísimas otras manifestaciones. Son documentos vivos que tienen que estar sujetos a mantenimiento, 3 años en toda España, 4 años en Cataluña. Y finalmente estaría, después del mantenimiento, pues la actualización. Es decir, si llevamos bien mantenido el documento, pues la actualización viene ya dada de por sí. Esos 3 pasos, redacción, implantación, mantenimiento, actualización, nosotros lo llamamos el programa RIMA, que es una forma de definirlo, el programa RIMA, que es ese acrónimo que nos ayuda un poco a recordar que tenemos que redactar, implantar, mantener y actualizar el documento. Si no es así, al final tendremos un documento cogiendo polvo en la caja de bomberos o un documento cogiendo polvo en la estantería del CEO o lo que sea. Es fundamental que nos quedemos con ese detalle. Yo quería también mencionar el tema de los seguros, que lo ha citado Nacho. El tema de los seguros, las pólizas, etcétera, pues de alguna manera nos ayuda bastante tener este tipo de documentos bien redactados, bien implantados, etcétera, porque ante un eventual siniestro, la póliza de un seguro va a funcionar mucho mejor. Es otra cuestión que creo que es esencial. El tema de la cartografía, los cuadros que usted está aquí, hay una reticencia entre muchos particulares en que esos elementos, lo que habitualmente vemos en los hospitales, vemos en centros de salud, vemos en hoteles que están detrás de la puerta, que son una fotocopia malamente hecha, con muy poca nitidez. Bueno, eso está también normalizado, es decir, tiene que tener una lámina fotoluminiscente, en el momento que se nos va el fluido eléctrico puede verse en esa situación de penumbra o de absoluta oscuridad, por supuesto durante un tiempo, tenemos esa fotoluminiscencia. Tiene que recoger lo que realmente tiene que recoger y no información adicional, nada de acotaciones, cotas en altura, cotas en planta, en fin, instalaciones para aquí, para allá. Tiene que ser el documento, como ha dicho muy bien Nacho, tiene que ser ese documento útil
para poder atender la emergencia, que cualquier lego en la materia, como podemos ser muchos, que entremos, veamos un plano y que podamos interpretarlo de manera casi intuitiva. Esa era una cuestión que quería comentar. Y luego, efectivamente, la importancia de que los planes de autoprotección aplican a muchos ámbitos de nuestra vida. Ha citado Nacho también el ejemplo de la escuela infantil, una guardería pues, para niños pequeñitos. El tratamiento de ese plan tiene que ser uno. Si nos vamos, por ejemplo, al otro lado de la sociedad, que son los mayores, un centro de atención de mayores dependientes, pues fijaos, tendremos que tener a lo mejor un refugio donde poder, digamos, desplazar a personas prácticamente inmovilizadas, ¿no? Que no van a poder participar de la evacuación. Hay muchísimos matices que es muy importante que los tengamos en cuenta. Fijaos la diferencia que hay entre un centro comercial y, por ejemplo, una petroquímica. La similitud que puede tener un centro comercial, por ejemplo, con una cancha deportiva que concita a una multitud ingente, ¿no? Y luego me estaba acordando, mientras Nacho también hacía su exposición, que hay derivadas de los planes de autoprotección / planes de emergencia, como son los planes territoriales, que también se han citado, que tienen una aplicabilidad en todo el ámbito municipal, en todo el territorio del municipio, y que de alguna manera yo recuerdo en la escuela nuestra, cuando en una ocasión nos vinieron a dar una charla sobre ingeniería de seguridad patrimonial, la persona que estaba hace muchos años de ponente, recuerdo que nos citó el caso de la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, el casco histórico, en fin, ¿qué pasa ante un acto terrorista en una encrucijada de calles tan constreñidas, etcétera? Bueno, pues esa es la virtud que tienen este tipo de documentos, que más allá de los planes de autoprotección, planes de emergencia, podemos desarrollar un plan territorial municipal. Como caso particular de los planes territoriales, pues tenemos los que prevén situaciones de inclemencias invernales, como lo que nos pasó con el tema tan manido de Filomena en la Comunidad de Madrid principalmente. Igualmente con los de protección de incendios en el ámbito forestal de un municipio. No es lo mismo un municipio donde hay principalmente tierras de cultivo y hay ausencia de masa forestal que una localidad como por ejemplo Torrelodones, que están todas las urbanizaciones prácticamente embebidas en una masa forestal pues significativa, por poner un ejemplo de municipios aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero por supuesto trasladables, no digamos al norte de España, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos planes también de ámbito municipal, pues que tienen que ver con esa faceta que es la de la protección contra incendios. Y luego hay derivadas como, por ejemplo, no hemos tenido ocasión de mencionar alguna de las actuaciones más recientes, pero lo voy a citar a título anecdótico una, que son una convención internacional que se celebró en un municipio del norte de Madrid, una convención internacional precisamente de malabaristas, que concitaba a malabaristas de todo el mundo, y cada cierto tiempo, pues creo que es con periodicidad anual o bianual, pues se reúnen en una localidad, se reúnen en una localidad y organizan un monográfico estos malabaristas. Bueno, pues una derivada de los planes de autoprotección sería un plan de seguridad ad hoc para organizar un festejo de esta naturaleza, que se realiza en distintos emplazamientos del municipio, en espacios abiertos o no abiertos, como puede ser una carpa, y que de cualquier manera, pues, requiere de un documento que ordene esa seguridad. Entonces, bueno, pues por mi parte, no sé si tendréis alguna duda más, alguna consulta. Quedaba un último comentario. Las actuaciones del plan, las actualizaciones, perdón, del plan, las debe hacer el director. Pregunta aquí esa fase de rima que está. Sí, las actualizaciones del plan, hablaba Nacho de la firma del documento por parte del promotor y por parte del consultor. El consultor es el que adquiere, como pasa, por ejemplo, cuando se redacta en una promoción un proyecto de arquitectura, pues el arquitecto o el estudio de arquitectura firma como autor de ese trabajo, de ese servicio, y el promotor firma como que, de alguna manera, cuenta con ese equipo para poder desarrollar su promoción. En el caso de los planes de autoprotección, pues digamos hay un paralelismo como pasa con otras muchas actividades. Firma el promotor, firma el redactor y la actualización obviamente la debe realizar el redactor del plan. Que puede ser otro redactor,
Sí, no me consta tampoco el tema de las venias, como pasa con las direcciones facultativas, porque no llega a ese grado de exigencia, pero bueno, que un redactor, digamos, habilitado o ese técnico competente que es redactor de este tipo de documentos es quien debe firmar el mantenimiento junto nuevamente con el promotor. Ya me entiendo. Bueno, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Se han quedado muchas cosas a lo mejor, pero desde aquí ya os invitamos a esta vuestra casa, o a tu casa, para futuras jornadas, porque bueno, hay mucho más que podríamos desarrollar. Muchas gracias, Carlos, Ignacio, y a siempre. Gracias a vosotros, gracias, Óscar, gracias a todos los asistentes y muchas gracias. Gracias.